a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Muy bien, hermanos. Quiero invitarlos a que se pongan en pie, por favor. Tomen sus asientos, por favor. Con este pequeño ejercicio, usted no se dio cuenta, pero movió alrededor de 50 músculos de su cuerpo. Mi nombre es Nery Barrientos, es un gusto poder saludarles hoy. No vamos a hablar de anatomía, pero lo interesante es que cada día que usted se levanta, se pone en pie, va a hacer sus actividades o simplemente se queda en casa, qué sé yo, descansando, ayudando a la esposa a hacer los quehaceres. Usted no se da cuenta de todo lo que está sucediendo en su cuerpo. La verdad es que nuestro cerebro es tan maravilloso que los mismos científicos no han terminado de establecer qué es todo lo que él es capaz de hacer. Así que, como mínimo, usted movió 50 músculos de su cuerpo este día de hoy. Si no le gustó el ejercicio y hizo así como cara de pocos amigos, entonces súmele 11 más, ¿verdad? Pero como vi que todos sonrieron, entonces súmele 12. Muy bien. Quiero pedirles, por favor, quisiera darles un ejemplo de esas maravillas que hace el cuerpo. Para muestra, un pequeño botón. Encontré algo muy interesante. Dice que el ojo humano es como una máquina perfecta compuesta de más de 2.000 millones de piezas. Imagínense, en esa pequeña esfera. Produce 1 millón de fotografías cada día. En la retina se imprime la imagen nítida de lo que vemos y después de eso hay millones de finísimas fibras nerviosas que transmiten eso a nuestro cerebro y por eso es que nosotros entendemos lo que estamos viendo. Muy bien. Esto obviamente no es consecuencia de la evolución, ¿verdad? Tampoco es casualidad ni producto del Big Bang. Seguramente si Charles Darwin hubiera sabido eso, se lo hubiera pensado antes de pensar en esa subevolución en esa teoría de evolución. Muy bien, esta mañana, mis hermanos, les ofrecí que no íbamos a hablar de biología, así que vamos a tener nuestra meditación. Como ustedes saben, estamos viendo la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy estamos en el capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al verso 13. Como siempre, yo voy a leer en voz alta y voy a pedirle a usted que me siga con su vista. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro conforme el don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia, de los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo
en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien teníamos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Muy bien. Oremos, hermanos, por favor. Amado Dios que estás en los cielos, grande Padre, como siempre reconozco que eres sabio, reconozco tu poder, sé que todo lo sabes. Reconozco que conoces nuestros corazones. Por eso te pido, bendito Dios, tu dirección en esta mañana. Por eso te pido que todo lo que se diga sea guiado por tu Santo Espíritu. Deposito en ti, deposito en tus manos esta meditación, para que proveas a cada corazón de acuerdo con tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Las semanas anteriores estuvimos viendo cómo Pablo iba intensificando esta doctrina que estaba tratando de transmitir a los efesios. Recordarán ustedes, por ejemplo, hace 2 semanas, de que vimos que el ser humano está muerto, ¿verdad? Está más muerto que aquella pequeña tortuguita que nos trajo Rolando, ¿se recuerdan? Bueno, les cuento, ya tiene nombre, se llama Nancy, era porque está muy sonriente y pues platicando con Rolando decidimos que en adelante se iba a llamar Nancy, pero esa tortuguita era inanimada y así está el ser humano, muerto, ¿verdad? Y una de las características de los muertos es que no huelen muy bien, ¿verdad? El siguiente fin de semana vimos que además de estar muertos, el ser humano está sin Dios, está separado, está excluido, es un extraño sin esperanza. Sin embargo, una vez más, Dios rompe estas barreras y entonces el ser humano de estar muerto pasa a estar vivo. De estar vivo pasa a ser parte de la familia de Dios. Y ahora vamos a ver cómo, además de ser parte de esa familia de Dios, Dios, por la gracia de Jesucristo, nos hace miembros de un mismo cuerpo y nos hace coherederos de esas bendiciones de Dios. Verso 1 decía: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. Y ahí hace él una pequeña pausa, pero lo importante aquí es de que, como ustedes recordarán, Pablo era prisionero, sí, era prisionero en Roma. Y estaba ahí como consecuencia de estar predicando el evangelio a los gentiles. Sin embargo, recuerdan de que Pablo, su prisión era especial porque él tenía algo así como lo que nosotros conocemos y le llamamos un arresto domiciliario. Él estaba en una casa, se podía mover libremente, podía recibir visitas. Y en las noches, Pablo era encadenado a uno de los soldados que lo cuidaban. Eso era para que Pablo no tratara de pasarse de listo y no esperara al juicio para que lo condenaran o lo exculparan de lo que lo estaban acusando. Entonces, si lo vemos desde esa manera, pudiésemos estar tentados a pensar que, bueno, la situación de Pablo no era tan complicada, ¿no? O sea, era fácil de asimilar. Cuando estaba leyendo esto, yo recordaba de una experiencia de hace unas décadas. Habían 260 jóvenes que pretendieron entrar a la escuela militar para graduarse como oficiales del ejército. De estos 260 jóvenes, apenas 16 lograron completar esa tarea. Pudiésemos pensar que seguramente el entrenamiento era muy duro, era demasiado exigente y era insoportable. Sin embargo, algo que yo aprendí, porque ahí estaba yo, dentro de ese grupo, algo que yo aprendí era que el cuerpo del ser humano es capaz de adaptarse a las exigencias que ese entrenamiento podía estar requiriendo. El cuerpo se adaptaba, pero la mente no, ¿verdad?
La mente empezaba a sufrir por esa, no era un hacinamiento, pero sí por ese encierro, porque no podía hacer lo que quisiera. Imagínense ustedes a esa edad, saliendo de la adolescencia, pues los jóvenes quieren hacer muchas cosas. Y entonces pienso yo que para Pablo tampoco era tan fácil. Estar preso al fin es estar preso, ¿verdad? Significa que usted no puede salir a la calle a la hora que quiera, ver pasar a los vecinos, saludarle, adiós doña Juanita, adiós don Tonito. Significa que si usted tiene calor no puede ir a la tienda, ir a comprar una Coca-Cola bien fría o ir a comprar un Big Mac a Burger King. Es que es para que ustedes no vayan a creer que me están pagando la publicidad, ¿verdad? Entonces estamos haciendo un poquito de cada cosa. Entonces Pablo no la estaba pasando bien, ¿verdad? Y Pablo sabía que él era prisionero del César, era prisionero del gobierno romano, pero Pablo había acomodado su mente y él decía, él se veía a sí mismo, mejor dicho, como prisionero de Cristo, no de Roma, no del sistema. Yo quisiera preguntarle, y no tiene que contestarme, ¿quién es quien tiene controlada su vida? Yo sé que están pensando algunos por ahí, pero ¿será su jefe? ¿Será quizás el banco? ¿Las deudas? ¿La tarjeta de crédito? ¿Ese jefe que cada vez que llegamos nos hace una mala mirada? Bueno, Pablo nos dice en Colosenses 3, 23, 24, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Esto me encanta. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Entonces no piense que usted está haciendo las cosas para alguien más. Cuando usted piensa que está trabajando y que está haciendo las cosas para el Señor Jesús, créame, las cosas se van a facilitar mucho más. Y si acaso usted está sintiendo el agobio, el cansancio de esas responsabilidades que tiene que cumplir, quizás sea porque está olvidando este principio que debe regir toda su vida. Es a Cristo a quien sirven. Verso 2 y 3 dice así: si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada por ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. Hay una versión de la Biblia que el verso 2 lo empieza con la frase, doy por sentado que. Y esta frase evidencia entonces que algunos de los efesios no conocían a Pablo y que lo que ellos habían escuchado de su ministerio había sido porque alguien más se lo contaba. Entonces Pablo se ve en la necesidad de explicarles a ellos este ministerio que había sido revelado por Dios y que ahora estaba manifestándoles a ellos. Pablo dice aquí que a él se le ha dado la dispensación de la gracia, es decir, él es el mayordomo de esa dispensación y en realidad esta dispensación es un encargo sagrado. Pablo es mayordomo de eso que Dios, como dueño de todo, le ha otorgado a él. Buscando en el diccionario qué es un mayordomo, encontramos que mayordomo es aquel que administra o que cuida las cosas de alguien más, de su amo, de su jefe, de su empleador, como quiera verlo. Y nosotros, precisamente, recordarán ustedes allá en Génesis que Dios le dice al hombre que él se encargue de sojuzgar la tierra, le está diciendo que la administre. Y esa misión se traslada a usted hoy en día. ¿De qué tenemos que ser nosotros mayordomos? Salmos 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Ok. Es decir, el oro, la plata, los diamantes, todo eso, ¿verdad? Y cuando vemos eso dice uno, bueno, pero ¿y qué de todo eso es lo que yo estoy administrando? Déjeme comentarle algo. Usted es mayordomo de su propio cuerpo, ¿sí? De su tiempo, de los dones que Dios le dio, de las capacidades que usted tiene. Y tarde o temprano usted va a tener que rendir cuentas de cada una de esas cosas, de cada uno de esos bienes que aunque no los veamos, ahí están, pero usted va a tener que rendir cuenta de eso. ¿Recuerdan la parábola
de los talentos, ¿verdad? Ahí estamos nosotros también, ahí debiésemos vernos nosotros también. Ahora, este encargo que Pablo tenía era la gracia de Jesús, la gracia de Dios que Jesús le había conferido. Pablo se está refiriendo a ese plan que Dios le había manifestado y que debía llevarlo ahora a los gentiles. Si usted se da cuenta, este plan o este ministerio que Dios le había dado a Pablo era diferente a los demás apóstoles, ¿sí? Y aunque el misterio era diferente, porque no se lo llevaba a los judíos, sino se los llevaba al resto del mundo, porque en esos gentiles está usted y estoy yo también. Entonces era un ministerio, wow, imagínelo nada más. Pero el caso es que, aunque ese ministerio parecía ser diferente, el mensaje de ese ministerio era el mismo, ¿verdad? Era el mismo mensaje de redención, el mismo mensaje de salvación. Quienes eran diferentes también eran las personas a quien Pablo se los estaba comunicando. Era una comunidad que estaba en otra categoría, ¿no? Era una comunidad que muchas veces era objeto de discriminación. Y en esa misma comunidad, en ese mismo grupo, yo creo que nosotros podemos identificarnos también. En el verso 3 hay dos palabras a las que quiero llamar su atención: revelación y misterio. Haciendo un poco de contexto, ya lo vimos al inicio de la serie de Éfeso, vimos que Éfeso era una ciudad grande, era una ciudad grande en lo político, en lo económico, en lo social, en lo religioso. Había alrededor de 150,000 habitantes de conciencia grecorromana que convivían entre la riqueza, la pobreza y también los misterios, porque sí, Éfeso era una ciudad llena de misterios, una ciudad donde había muchos cultos, había un sincretismo que trataba de hacer que la gente estuviera siempre pendiente de nuevos misterios que le iban siendo revelados o que se plantaban dentro de ellos. Abundaban los misterios. Dentro de eso decían de que Éfeso había sido fundada por aquellas misteriosas amazonas, ¿sí? Y que Zeus había enviado un meteorito con la imagen de Diana. ¿Le parece familiar eso? Tal vez no, pero si se recuerda en La Mujer Maravilla, el de aquel cómics de, ¿verdad? Por ahí sale, ¿verdad? Diana Prince y las Amazonas. Entonces, La Mujer Maravilla era de Efesios, seguramente. En ese contexto misterioso, Pablo habla de la revelación, pero lo hace contrastando la revelación que Dios le había dado. Era una revelación diferente a la que los otros dioses estaban haciendo a sus seguidores, según ellos, por supuesto. Esta revelación era real. Y esta revelación no fue una fabricación, no fue una imaginación, no fue un sueño de Pablo. Esta era la revelación que Dios le había dado, y esa revelación era el secreto de Dios dado a conocer a los gentiles. ¿Cuál era ese misterio entonces? Vi algunas definiciones, generalmente uno siempre va al diccionario de la Real Academia Española, pero cuando traté de entender ahí la explicación del ministerio me di cuenta de que estaba muy confuso. Habían como 20 definiciones y ninguna parecía coincidir. Así que busqué en otro diccionario y encontré que un misterio es algo muy difícil de entender, algo extraño, algo inexplicable, algo que está oculto o que está reservado. Como ya dijimos, Efesios estaban llenos de intriga precisamente por tanto misterio. Los cultos, a veces había unos cultos sádicos, violentos, y los griegos tenían la obligación de guardar esos secretos, so pena de muerte. O sea, el iniciado que conocía un misterio no podía revelarlo a los demás. Hay un astrónomo de nombre Carl Sagan.
Y si alguien puede saber de misterios, pues son ellos, ¿no? Ellos están todo el día ahí con sus potentes telescopios viendo qué descubren en el cielo. Y él apunta a lo siguiente: la gente busca crear misterios donde no los hay y no presta atención a verdaderos misterios que son fascinantes. Dice además que la experiencia de descubrir algo no se olvida, aun siendo la última persona en el mundo en descubrirlo. Por lo tanto, la existencia de misterios es necesaria para obtener el placer del descubrimiento. Yo creo que algo como esto era lo que tenía Pablo en mente. Pablo sabía de que los efesios, la gente de Éfeso, eran por naturaleza muy curiosos y se aprovecha de esto. Sin embargo, le cambia el sentido y Pablo habla del misterio en estos términos. Es la verdad divina que se va revelando. No es algo oscuro ni difícil de comprender, sino algo que antes estaba escondido y era desconocido. Por eso dice, miren, este misterio es algo que por muchas generaciones Dios tuvo en secreto, ¿verdad? Pero hoy se lo ha dado a conocer a sus apóstoles y a sus servidores, y ahora Pablo se los estaba dando a conocer a ellos. Versos 4, 5 y 6. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El misterio no era que los no judíos no serían salvos. El misterio no era que los gentiles no serían alcanzados por ese mensaje de la salvación. El Antiguo Testamento nos da algunas pistas de que ese no era el misterio, porque, por ejemplo, Isaías 63 dice: andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Zacarías 2:11 dice: muchas naciones se unirán al Señor en aquel día y me serán por pueblo y habitaré en medio de ti, y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Uno más, Malaquías 1:11, este es el que más me gusta. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿cuál era ese misterio? El misterio era que ahora los israelitas y los no judíos eran parte del mismo cuerpo, ¿sí? Judíos, gentiles. Jesucristo murió y lo que hizo fue elevar a estos gentiles, y recuérdese por favor, aquí estamos nosotros, elevar a estos gentiles al mismo nivel, y no solamente son ya la familia que Dios había establecido, sino ahora ellos son parte de ese mismo cuerpo, están al mismo nivel, son uno funcionando en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Por supuesto, vimos también ahí de que cuando somos parte de ese cuerpo de Cristo, también pasamos a ser coherederos, y coherederos significa tener la misma parte en una misma herencia. Es decir, muchas veces, o vemos por ejemplo en la Biblia, de que el primogénito tenía la mejor herencia, ¿verdad? Y si sobraba algo, pues se lo iba dando a los demás. Pero aquí Pablo está revelando que nosotros somos coherederos, es decir, vamos a participar de la misma herencia que el Señor Jesús estaba recibiendo del Padre. Y qué maravilloso esto, pensar de que esa herencia, pues, es un principio que ahí está, eso no se desvanece, ¿verdad? Eso ya está ofrecido, eso será cumplido. En estos tiempos, cuando nosotros vemos la televisión, prendemos la televisión, ponemos las noticias y vemos que nuestro mundo alrededor parece estarse desmoronando, eso genera incertidumbres, ¿verdad? Mucha gente, como efecto de la pandemia, vio sus negocios afectados y ha costado mucho volver a
a recobrar eso. Apenas estamos aprendiendo a vivir en este nuevo contexto que le han llamado la nueva normalidad, ¿verdad? Nosotros, a Dios gracias, ya estamos aquí reunidos y podemos disfrutar de la alabanza y podemos reunir de esa presencia de nuestros hermanos. Sin embargo, ya se dio cuenta usted que el acercarse con los hermanos y darle un abrazo como hacíamos antes, así de cariñoso, esa es una libertad que todavía está limitada, ¿sí? Algunos nos sentimos con mucha confianza, otros no tanto, así que los demás pues tenemos que respetar eso, ¿verdad? A veces no nos gusta sentarnos hacia la par, sino que esperamos, ponemos nuestra Biblia, ¿verdad? Es apartado y me siento en el otro lugar. Entonces no hemos logrado estabilizarnos, ¿verdad? Y en medio de esa incertidumbre, en medio de esas arenas movedizas, yo creo que no hay terreno más sólido para que el cristiano suelte su ancla que el hecho de pensar de que ahora él es coheredero de la gracia del Señor Jesús. Y lo que Pablo nos está enseñando aquí es diría yo, una de las doctrinas más hermosas de la Biblia, esta doctrina de la adopción, porque aquí podemos ver que a causa de esta unión con el Señor Jesucristo, nosotros ya no vemos a Dios de la misma manera como antes. No somos una criatura que ve a Dios como su creador, ¿verdad? Y mucho menos vemos a Dios como un juez y nosotros como los reos culpables. Ahora nosotros estamos en la capacidad, a través del sacrificio del Señor Jesús, de ver a Dios como nuestro Padre. Ahora nuestra relación con Dios es Hijo, Padre, Padre, Hijo. Versos 7, 8 y 9. Es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme el don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Dijimos de que el ministerio de Pablo era diferente, ¿verdad? Porque tenía mucha más gente que alcanzar. Pero esto no es una razón para que Pablo se sienta jactancioso de eso. Todo lo contrario, Pablo lo que hace es demostrar humildad y dice: es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al poder de la gracia que se me ha concedido. A mí que soy el más pequeño de todos los santos. Pablo asumió esta actitud de humildad que de veras a mí me deja asombrado y bueno, creo que por eso Pablo es uno de mis héroes favoritos de la Biblia. Pablo decía en 1 Corintios 15:9: yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo la verdad no puedo ver ni una pizca de orgullo en esta declaración que Pablo hace, tampoco veo una humildad fingida. De veras, Pablo está hablando aquí de todo corazón. Lo que podemos ver aquí que el ser pequeño en el cuerpo no es tan importante, sino lo que nosotros hacemos dentro de ese cuerpo. Usted, hablábamos al principio, y por eso era el ejemplo del cuerpo humano, tiene muchos órganos en su cuerpo: una mano izquierda o una mano derecha, un ojo, una oreja, una nariz, y cada uno hace una función. Y si usted se da cuenta, todos tienen diferente tamaño. ¿Ha oído usted, por ejemplo, hablar de la glándula pineal? Esa es una cosita así muy pequeña. Los que estudian medicina y biología sabrán seguramente de eso. Dice que mide aproximadamente entre 5 milímetros de largo por 3 milímetros de ancho, ¿verdad? Es algo así como el tamaño de una lenteja, ¿verdad? ¿Qué hace usted si tiene una lenteja en la mano? O alguien le da una lenteja, ¿verdad? ¿Para qué la quiero? Pero quiero contarle algo de esto que hace esta pequeña glándula. Dice que refuerza el sistema inmunológico, regula funciones endocrinas, regula los ciclos de vigilia y de sueño,
Regula los ritmos estacionales de estrés, rendimiento físico, estado de ánimo. Influye en las hormonas sexuales, segrega algunas sustancias como la melatonina y produce la serotonina y la almacena para irla dejando ir al cuerpo conforme la va necesitando. Y solo esta pequeña sustancia que se llama serotonina, que es creada por esta pequeña glándula, regula el apetito para dar la sensación de saciedad, para que usted, por muy sabrosa que sea la comida que la esposa nos haga, no sigamos comiendo y comiendo y comiendo hasta reventar. O sea, la glándula dice alto, ahí nada más, ya. Controla nuestra temperatura corporal, controla la actividad motora, de la percepción y la función cognitiva, participa en los mecanismos que rigen la ansiedad, el miedo, la angustia y la agresividad. Interviene en la formación y el mantenimiento de la estructura ósea, está implicada en el funcionamiento del sistema vascular, induce la división celular y hay muchas otras cosas más que no quise ponerlas aquí para no aburrirlos. Pero lo que quiero que usted vea acá es que no es el tamaño, no es el ser pequeño lo que importa, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Es decir, no importa su tamaño dentro del cuerpo de Cristo, sino lo que usted está haciendo con esos dones y esas capacidades que Dios le dio. Eso es realmente lo que importa. Y para Dios, no importa si es grande o es pequeño, todos son importantes. Si no, dígame usted, ¿qué sentido tendría que el Señor Jesús hubiese muerto en la cruz del Calvario para redención de usted? No le hace sentido eso, ¿verdad? Entonces, para Dios, todos somos importantes. Estamos terminando. Versos 10, 11 y 12. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Y estos pasajes son un reto para nosotros. Son un reto para nosotros porque lo que nos está diciendo que ese misterio que Pablo está diciendo que Dios le reveló, no está ahí para ser discutido o para ser debatido, está ahí para ser compartido, para ser predicado, para darlo a conocer a los demás. Pablo fue fiel en el cumplimiento de su misión, pero ahora está diciendo, ahora les toca a ustedes, iglesia, hey, cuerpo de Cristo, ahora les toca a ustedes continuar con esta misión. Para esto fuimos constituidos cuerpo de Cristo. No solamente para ser receptores y beneficiarios de todo lo que Dios nos da, sino para compartirlos con los demás. ¿Quién me dice que no sea parte del equipo ministerial? ¿Cuál es la visión de Centro Bíblico El Camino? ¿Quién la recuerda? Bueno, yo sé que todos la recuerdan, pero se las voy a decir. Ser cristiano verdadero, centrados en el Evangelio, que impactan, ¿verdad? que impactan, ¿verdad? ¿Y a quién impactan? Al mundo, a lo que está afuera. Tome nota de esto, por favor, mi hermano. Centro Bíblico El Camino es el vehículo por el cual deben ser dadas a conocer las intenciones más sublimes de Dios. Cada uno de ustedes, nosotros como congregación, somos la vitrina a través de la cual se va a exhibir el Evangelio de Cristo ante el mundo. ¿Sabía usted de que allá afuera hay mucha gente que quizás la única Biblia que va a leer en su vida es usted? ¿Verdad? Quizás el único contacto, lo más cercano que va a poder ver acerca de Dios es usted. Entonces, tenemos una misión que cumplir, tenemos algo que hacer con este misterio, no simplemente guardarlo para nosotros, sino tenemos que compartirlo. Este era un misterio
muy extraño para los judíos, y los gentiles mismos no alcanzaban a entenderlo. Ahora nosotros podemos entenderlo, porque su palabra nos enseña de que somos el cuerpo de Cristo como iglesia, una iglesia donde Él es la cabeza y además, pues ya saben, somos coherederos de la gracia. Si no lo hemos logrado entender de esta manera, Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Yo no sé cómo está su relación con Dios, si hay algún amigo que nos visita o a alguien que nos está viendo en Facebook. No sé cómo está su relación con Dios, ni siquiera sé si tiene una relación con Dios. Pero déjeme decirle que ya es suficiente de estar buscando fuera de Cristo lo que únicamente está en Él. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La oferta del Evangelio sigue vigente para todos, por el momento, ¿verdad? La salvación, la vida eterna es eso, eterna. La oferta del Evangelio para algunos pudiese terminar este día, ¿verdad? Entonces, por favor, tome en cuenta esto. ¿Cuál fue el costo? El costo es incalculable. Fue pagado por sangre. El precio para usted es por gracia, ¿verdad? Es por el Señor Jesús. Es por la fe que podemos tener acceso a Él. Oremos. Amado Padre, te rogamos que tú apliques tu palabra con poder esta mañana, avivando a unos y levantando de los muertos a otros. Te suplicamos que si alguien esta mañana ha hecho una decisión por ti, le recibas con la compasión y el cariño de Padre amoroso propios de ti. Gracias, Señor, por los enormes privilegios que tenemos en Cristo, por permitirnos ser parte de tu cuerpo, por adoptarnos en tu familia y por ofrecernos la bendición de ser coherederos de tu gracia. Que así sea toda la gloria, la alabanza, la honra y el honor por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.